usted preste atención a lo que vamos a compartir. ¿Sabe por qué? Porque de acá que venga el Señor van a escasear muchas cosas. Pero lo que no van a escasear son tiempos difíciles. Porque es bíblico. Porque la palabra de Dios dice que en el mundo tendremos, ¿qué? Pero no tenemos que temer. Vamos a leer la Biblia, la palabra de Dios, desde el capítulo 3 del versículo 4 en adelante. Dice así: ahora bien, Mesá, rey de Moab, criaba ovejas y como tributo anual le entregaba al rey de Israel 100,000 ovejas y lana de 100,000 corderos. Pero al morir Acab, el rey de Moab, se rebeló contra el rey de Israel. Entonces el rey Joram salió de Samaria, movilizó todo el ejército de Israel y le envió este mensaje a Josafat, rey de Judá: el rey Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irías conmigo a pelear contra Moab? Claro que sí, le respondió Josafat. Estoy a tu disposición, lo mismo que mi ejército y mi caballería. ¿Qué ruta tomaremos? La ruta del desierto de Edom, contestó Joram. Fue así como los reyes de Israel, Judá y Edom se pusieron en marcha. Durante 7 días anduvieron por el desierto, hasta que el ejército y los animales se quedaron sin agua. Versículo 10. ¡Ay! Es con una exclamación allí, ¿no? ¡Ay!, exclamó el rey de Israel. El Señor ha reunido a 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Pero Josafat preguntó: ¿acaso no hay aquí un profeta del Señor para que consultemos al Señor por medio de él? Un oficial del rey de Israel contestó: aquí cerca está Eliseo, hijo de Safat, el que servía a Elías. Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra. Vamos a orar para que el Señor nos inspire y que sea palabra de él y no palabra de hombre. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo de celebración, por poder estar en tu casa. Rogamos, Señor, que tu palabra, que es poderosa, que es viva, que es eficaz, Señor, sea también una poderosa semilla y que encuentre corazones, Señor, que sean buena tierra para que lleven fruto al 100%. Te damos gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando hablamos de momentos difíciles o de puntos límites, yo quiero que usted me entienda a qué me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo a ese lugar, a ese punto crítico en el cual no sabes qué hacer para salir. No solamente no sabes qué hacer, sino que no tienes los medios para salir de ese lugar. Una situación extrema, una situación límite. Una de las cosas más difíciles que uno puede imaginar es cómo va a proceder en un momento así. Todo el mundo sabe quizás cómo podemos proceder en momentos de alegría, de celebración, pero hasta que no te llega el día malo, hasta que no te llega ese punto que no tiene salida, no depende de ti, es allí cuando te das cuenta cómo vas a saber, porque antes no, porque nunca has pasado por eso. Ese punto es tremendo, tremendo porque no sabemos qué hacer. Necesitamos sabiduría cuando estamos en una situación así, porque tenemos que tomar decisiones acertadas, tenemos que hacer lo correcto. En ese punto, cuando está todo el peso de la prueba, de la situación difícil, hasta se te nubla la vista, no sabes para dónde ir. Es ese punto al que me refiero, que cuando ves a otro, en España decimos, es fácil ver los toros desde la barrera, pero metete a torear, agarrá el capote y si se me escapa alguna palabra, usted sepa que vengo de España, ¿eh? No, tenga misericordia de mí. Yo voy a tratar de no cometer errores. Pero decimos, es fácil mirar los toros desde la barrera, pero metete, tomá el capote y dale a ver qué haces. Es ese punto que cuando ves a otro decís, porque desde afuera es fácil. Yo si me tocara pasar por esa situación, yo haría de esta manera. Desde aquí es fácil verlo. O cuando ya pasaste por ese punto decís, tendría que haber hecho de esta manera. Ese punto difícil, esa crisis, llámele como usted quiera, puede ser un problema personal, puede ser un problema de salud, puede ser un problema económico, puede ser un problema en el ministerio, en la iglesia, en lo que sea, en la familia.
Pero hay una situación límite y en ese momento tenemos que saber cómo proceder. Y aquí vamos a tomar esta historia donde 3 reyes se encuentran en una situación así extrema, lo peor que le puede haber pasado. Se ponen de acuerdo los 3 reyes para ir contra los moabitas. En estos tiempos era muy común que los reyes hicieran alianza entre los vecinos para protegerse, para cuidarse entre sí. Y cuando alguno tenía algún problema, esa alianza hacía que se fueran todos unidos contra el enemigo o aquello que podía venir contra su vida. Y estos reyes hicieron así, se juntaron todos, ¿no? Y aquí vemos que este pueblo, el pueblo de Moab, se rebela contra el rey de Israel y él convoca al resto. Ahora, se encuentran en una situación extrema, a tal punto que se les acaba el agua no solamente para ellos, sino para los animales. Para atrás tenían 7 días de marcha en un desierto. Los que hemos pisado un desierto sabemos que es imposible caminar 7 días sin agua. Usted puede pasar muchos días sin comer, a mí me haría falta. Pero sin agua es imposible que el ser humano pueda sobrevivir. Para adelante faltaba mucho, para atrás tenían 7 días. Estaban en un punto crítico. Y los 3 reyes actúan ante esa situación de distinta manera, de diversa manera. Y yo quiero que tomemos este ejemplo. El primer ejemplo, el rey de Israel, se llamaba Joram. Ahora fíjese, con él comienza toda la situación. Moab no quería pagar ese compromiso que tenía, se rebela y se enoja y dice, vamos a pelear en contra de Moab. Es este rey Joram quien convoca a los otros 2 reyes. Es Joram el que diseña la estrategia. Cuando Josafat le pregunta, dice, ¿por dónde vamos a ir? Por acá, vamos a ir así. Él es el que hace todo, la estrategia, el itinerario a seguir. ¿Quién decide ir por el sur del Mar Muerto, cruzando por el desierto de Edom? Y aquí tenemos algo que tenemos que aprender. Muchas veces el lugar crítico donde te encuentras es producto de tus decisiones. Fue la decisión de Joram tomar por allí. Fue la decisión de Joram ir en contra de Moab. Fue la decisión de él. Y esa decisión lo llevó a una situación crítica. Por eso, cuidado con las decisiones que tomamos. Cuidado con las decisiones que tomamos. Mire, este rey Joram parece que era impulsivo. ¿Conoce gente impulsiva? Este era impulsivo. Dice, esto no me dan las ovejas, no me dan la lana, yo me voy a levantar contra esto. Era impulsivo y no calculó el costo. No calculó todo lo que podía venir delante. Y se embarcó en una campaña peligrosa y lo llevó a esta situación. Y esto es muy significativo. Porque, fíjese, llega en medio de este punto, en medio de esta situación límite, ¿y sabes cuáles fueron las palabras de Joram? ¡Ay! ¡Ay! ¿Sabe lo que es ay? ¿Sabe qué significa ay? Ay es una expresión de dolor. Ay, uno lo dice cuando está mal, tiene un pesar, decimos así cuando nos quejamos, ¿sí? Ay, uno se queja, ay. Y este hombre, el rey Joram, dice, ay, el Señor ha reunido a 3 reyes para entregarnos en manos de los moabitas. A ver, Joram, si yo estuviera en ese momento ahí le diría, a ver, Joram, ¿quién decidió ir contra Moab? Lo leímos en la Biblia, fue decisión de él. ¿Y qué hace? ¡Ay! Dios nos mandó a 3 reyes a perecer ante Moab. ¿Conoce gente así que siempre está echando la culpa a Dios de lo que le pasa? O gente que ante la situación difícil le echa la culpa al de al lado. Ahora no lo mire por las dudas. Pero siempre hay gente que culpa al otro. Se mete en unos problemas hasta acá, en unas crisis hasta acá y no se hace cargo. El rey Joram era de esto. Yo si estuviera en ese lugar le digo, a ver, céntrate, Joram. Céntrate, que estamos aquí por tu culpa.
Y hubiera hecho otras cosas si hubiera estado ahí, pero gracias a Dios que no estuve. Pero escuche, ¿quién decidió la ruta? Joram. ¿Quién motivó a los demás? ¿Quién? Yo no entiendo esto. Porque aparte, fíjese la altivez del hombre, que aparte de echarle la culpa a Dios, este hombre en ese momento lo que tendría que haber dicho es, me equivoqué. Ahí podría haber cambiado la historia. Qué orgulloso. Hay gente que es tan orgullosa que se mete en situaciones difíciles por propias decisiones y nunca quiere reconocer el error. Este no es un buen ejemplo. Con un ejemplo con el síndrome de Joram nunca vas a salir de una situación crítica. ¿Me está entendiendo? Escuche, ¿sabe cómo le decimos a la gente como Joram en España? Quejicas. ¡Ay! Esos son los quejicas. Mire, no soy su pastor para darle un consejo, pero sí le voy a decir una experiencia personal. Yo a los quejicas, hasta ahí nomás. Porque los quejicas me sacan fuerza, me quitan tiempo y encima viven quejándose y echándole la culpa a Dios. Me desgastan. Y sabe una cosa, si hay algo que no tenemos, iglesia, es tiempo, porque el Señor ya salió. No es que viene pronto, ya salió. Yo vengo de un lugar donde las cosas van nada. Usted dice, ay, qué podrido que está todo, la inmoralidad, esto, aquello. El aumento, los corruptos. Y esto es un juego de niños. Véngase para Europa a ver lo que pasa. Cuando usted está allá dice, no, Cristo no viene, Cristo ya salió. Ya salió. Entonces, mi tiempo vale mucho. Si sos un quejica, anda a la cruz. Yo tengo mucho que hacer y no tengo tiempo. Los quejicas te cansan, te desgastan. Y este era un quejica. La gente como Joram no tiene la suficiente humildad de reconocer su propia culpa y siempre le transfieren la responsabilidad a los demás. ¿Sabe cómo se llama eso? Inmadurez. Eso es inmadurez. El hacerse cargo, el ser responsable es un síntoma de madurez. ¿Sabe cuál es el principal factor desestabilizador de un hogar, de un matrimonio? El principal factor desestabilizador de una iglesia. ¿Sabe cuál es? Los quejicas. La gente que, como Joram, es inmaduro. La inmadurez trae desestabilización. Por eso es que tenemos que madurar. Tenemos que lograr llegar a la estatura que tenemos que llegar. Y en esto no me voy a meter mucho porque me estoy demorando demasiado en este primer punto, pero cuidado con la inmadurez, porque te va a traer problemas. Hay gente, y sabe una cosa, la madurez no es una cuestión de edad. Yo conozco gente adulta que vive como niños. Por más que tengas cana, no significa que seas maduro. Por más que seas viejo, se te caiga el pelo como a mí, no significa que seas maduro. La madurez tiene que ver con un acto, con un proceder, con una actitud. Muchísimas gracias, guapa. ¿Me está entendiendo? Así que el síndrome de Joram es transferir la responsabilidad a otro. Y esto no es nuevo, esto viene desde el Edén. ¿Se acuerda? La mujer que tú me diste. A ver, Adán, ¿a quién le dije yo que de ese árbol no? Él estaba en ese momento. Él tendría que haber dicho, no, Eva, porque papá Dios dijo que no. ¿Y qué hizo? Transferir la responsabilidad. Esto no es nuevo. El segundo ejemplo que tenemos en esta historia crítica, difícil, es el ejemplo de Edom. Y esto me llama la atención, porque no dice, no pronuncia, ni siquiera lo nombra, cómo se llamaba el rey de Edom. ¿Y sabe qué dijo este rey en el momento de crisis, en el momento de una situación límite? ¿Sabe lo que dijo? Nada. Nada. Estos son los que ante la crisis
meten la cabeza como el avestruz. Ay, mamita, ¿dónde nos estamos metiendo? Pero no hacen nada, no dicen nada. Mire, era el rey de Edom. ¿Saben por dónde iban? Por el desierto de Edom. ¿Sabe quién conocía esa tierra? Él. Él sabía dónde había un oasis, dónde había un pozo, dónde no, cuántos días le iba a llevar. Él lo sabía todo y se cayó la boca. Cuidado con estos, que parece que te vas a caer y no te avisan. Cuidado con esta gente, cuidado con los que te juntás. Se cayó la boca, se escondió, dice, ay, mamita querida, la que viene encima. ¿Y por qué no hablaste? Él era el rey de esa tierra, conocía perfectamente dónde se estaban metiendo. Y se cayó la boca. Mire, yo prefiero que me lo digan las cosas. Yo prefiero que me ayuden. Yo prefiero que me digan, cuidado, no podemos golpear. Aunque a esa gente que dice, ya se va a pegar contra la pared, vas a ver. ¿Me entiende, no? Menos mal que aquí no hay nadie así. Ahora, este rey de Edom, que no se sabe el nombre y no dice nada, este hombre, yo creo que no dice nada porque aún conociendo la situación estaba resignado. Los que tienen este síndrome se resignan enseguida. Ay, la que nos cae. ¿Y por qué no hablaste antes? Y se callan la boca y no hacen nada. Este rey representa a los indiferentes. Cuidado con la indiferencia. Este rey representa a esa gente. Yo creo que no menciona su nombre porque su vida, su nombre fue trascendente en esta historia. Porque la Biblia cuando quiere dejarte algo puntual y enseñarte algo, te deja hasta el nombre y el apellido. Los puntos y la coma que tienen que estar. Y en este no figura nada. Fue intrascendente en esta historia. No pasó absolutamente nada. No se menciona el nombre, está en la campaña, está allí en la misma situación límite y no dice absolutamente nada. Indiferente. ¿Sabe a qué me hace acordar esta gente? Yo sé que aquí no hay nadie así, pero me deja que se lo refleje un poquito. No sé si pasa aquí, a los pastores les pasa, pero allá me pasa. Que vos vas caminando con la familia por el centro de la ciudad, te encontrás un matrimonio de la iglesia, no dice, hola, ¿cómo está? Y le preguntás, ¿no? Como pastor le preguntás, ¿qué sé? ¿Cómo andás? Y te mira el esposo y te dice, bien, fantástico, ¿cómo están en casa? Genial. Y la mujer lo mira que parece que lo va a derretir con la mirada. Porque no es la realidad que viven en la casa. Pero parece que el hombre, viste, nosotros vivimos en otro mundo, no nos damos cuenta de nada, parece. Y la mujer lo mira como diciendo, me ha pasado una vez. Esa indiferencia, estar viviendo en una casa, ¿no? y esa indiferencia, eso que decimos en España, no se moja, no arriesga nada. Y hay gente que vive así. Cuidado con estos. Cuidado con los Corán, pero cuidado también con esto, con los indiferentes. No, está genial todo. Y la mujer tiene una gana de agarrarlo y decirle, te voy a ungir con aceite hirviendo cuando volvamos a casa. No se entera de nada. Cuidado con esta gente. Y hay que hacerse cargo, ¿sí? Y por último tenemos en este punto, el tercer punto, tenemos la historia de este rey. Y en esto tenemos que centrarnos. La historia del rey de Judá, llamado Josafat. ¿Sabe? Mire, dice la Biblia que era un rey piadoso. Y se lo voy a leer, segunda de Crónicas 22:3. El Señor estuvo con Josafat porque siguió el ejemplo inicial de su padre. ¿Me está escuchando? El Señor estuvo... ¿Cuántos quieren que el Señor esté con usted? El Señor estuvo con Josafat porque siguió el ejemplo inicial de su padre. Papá, mamá, cuidado con lo que haces porque tus hijos te miran. Después no te quejes. Hola. ¿Me quedé solo? Dios bendiga a los papás y a las mamás. Cuidado porque los hijos copian modales, copian costumbres. Tenés que enseñarles buenos hábitos, pero con el ejemplo. Porque si no, después cuando vengan los problemas, los puntos difíciles, eso que no sabes cómo solucionarlo, después no le eches la culpa a Dios. Mire lo que sigue diciendo la Biblia. El Señor estuvo con Josafat porque siguió el ejemplo inicial de su padre, pues no buscó a los Baales, sino al Dios de su padre,
obedeció los mandamientos de Dios y no siguió las prácticas de los israelitas. En esta época eran hiper, recontra, super idólatras. Pero él, a pesar de todo eso, se mantuvo firme en el ejemplo de sus padres. Y dice la Biblia que por esa actitud Dios estaba con Josafat. Aquí tenemos a un rey, Josafat, viviendo la misma situación, la misma crisis, la misma situación difícil. Sin embargo, Josafat se resiste a terminar ahí su historia. Se resiste. ¿Por qué digo? Él conocía al Dios Todopoderoso, el Dios de sus padres. Él lo conocía. Y digo que se resiste porque, a diferencia de los otros, a diferencia de los quejicas, a diferencia de los indiferentes, él toma una postura muy distinta. Dice en el versículo 11: ¿acaso no hay aquí un profeta del Señor para que consultemos al Señor por medio de él? Más adelante en el versículo 12 dice: pues él puede darnos palabra del Señor, comentó Josafat. ¿A quién le estás pidiendo consejo? ¿A quién le estás pidiendo opinión? Al hombre de Dios tenés que pedirle, no cualquiera, no a doña Pepa, a doña Rosa. No, a un hombre, a una mujer de Dios. Dice, él puede darnos palabra. Josafat sabía que la última palabra no la tenía el desierto, la última palabra la tenía Dios. ¿Cuántos dicen amén? Escuche, acá que vemos, primero, a diferencia de los otros, él se negó a culpar a los otros, porque no lo hizo. Josafat no está en el registro, no lo culpó a Joram. Cualquiera de nosotros hubiera dicho por tu culpa, pero esa no es la actitud correcta de una persona madura. Aunque lo podría haber hecho, aunque estaba en esa situación por culpa del otro rey, no culpó al rey, no lo hizo. Eso habla de madurez. La gente que anda culpando, buscando culpable y poniéndole rostro a la crisis, a la situación, culpan a los líderes, culpan a los pastores, culpan a los vecinos. A ver si te enteras. Dios es un Dios de proceso y va a usar a tu suegra para procesarte, va a usar a tu esposo, a tu esposa, a la vecina, porque te quiere procesar para que des la talla que tenés que dar. Entonces no agarres una foto de la suegra y hacerle agujerito, no, o alfileres, no, aparte porque eso es brujería, porque ella no tiene la culpa. ¿Sabe que Dios permite la ofensa? ¿Usted sabía eso? Si no, después lea la historia de David cuando entra en una ciudad después de una campaña y sale un loco a gritar, le dice, y lo maldecía y le tiraba piedra, y salió un general, uno de los valientes, y le dijo, mi señor, mándame y le corto la cabeza. ¿Y sabe qué dijo un rey maduro? Dice, no lo toques, no sea que Jehová lo haya permitido. ¿Cómo? ¿Dios permite la ofensa? Sí, porque te quiere tratar. No le pongas cara. Y este rey Josafat no le puso cara a la crisis. Él buscó de parte de Dios. Él se negó a ser indiferente también, como el otro. Él dijo, vamos a buscar un hombre de Dios. Eso habla de humildad. Eso habla de humildad. ¿Sabe por qué? Porque era rey. Después del rey no había nadie. Dios nomás. Y él buscó un hombre de Dios. Se bajó del caballo, como quien dice, a ver, ¿habrá alguien que nos pueda dar palabra de Dios? Y lo tenía todo, ¿eh? Tenía el poder, la capacidad, el dinero, pero fue humilde. La humildad te lleva a todos lados. La humildad abre puertas. Mire, Josafat sabía que solo una palabra de Dios, un consejo de Dios, podía hacer cambiar esa historia. Límite. Ya se morían. Límite. Todos tenemos que tener la suficiente humildad para pedir un consejo. Yo pido consejo. Yo tengo amigos, yo tengo pastores, yo pido consejo. A veces a mi esposa. Yo soy el vicepresidente de mi casa. La presidenta es ella. Y ella tiene revelación. Y yo a veces le pregunto. Miren, quiero terminar con esto. Sigue diciendo, mire el versículo 13 del mismo texto que leímos al principio. Pero Eliseo le dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo que ver con usted? Dice, bueno, vamos a pedir, hay alguien, dice Josafat, que hay un profesor, sí, está Eliseo, van todos, van los tres.
Y claro, el que había montado todo esto era el rey de Israel. Entonces se dirige ahí y le dice Eliseo al rey de Israel: ¿qué tengo yo que ver con ustedes? Y sabe, me hace acordar yo sé que acá no va a pasar, pero a mí me pasó una vez. Cuando he ido a un líder o a un pastor y me dice: ¿y a mí qué me importa? ¿Sabe cómo salí? Y esta fue la respuesta que recibió él: ¿qué vení conmigo? ¿Yo qué tengo que ver en esto? Esa fue la respuesta que le dio. Váyase a consultar a los profetas de su padre y de su madre. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Usted es un inmaduro. Vaya a los profetas de su padre, hable con su papá y su mamá. Inmaduro. Si estás ahí es por tu culpa. Era un hombre de Dios que tenía revelación. No, respondió el rey de Israel, pues el Señor nos ha reunido, otra vez, nos ha reunido a los tres para entregarnos en manos de los... No aprendió, no aprendió, Qué cara dura. Otra vez, si fue por tu culpa. Versículo 14, Eliseo replicó: le juro que si no fuera por el respeto que le tengo a Josafat, rey de Judá, ni siquiera le daría la cara a usted. Le había sacado la fotocopia. Lo tenía claro, sabía con quién estaba tratando, pero también conocía las virtudes y la espiritualidad de Josafat. Dice, si no fuera por el respeto, mira, que Dios te tenga respeto, ¡wow! Por el respeto que le tengo a Josafat, rey de Judá, ni siquiera te hubiera dado la cara a usted. Tan cierto como que vive el Señor Todopoderoso, a quien sirvo. Yo pregunto, ¿quién marcó la diferencia en esta historia? ¿Quién hizo algo positivo en medio de una crisis tan límite? Y una situación en la cual después fueron bendecidos y fueron salvados. Josafat lo hizo. Josafat, mire, sigue diciendo, en fin, dice Eliseo, que me traigan un músico. Tenemos una situación difícil. Yo también voy a pedir que venga un músico. Que vengan los músicos. Porque estoy terminando. Pero fíjese qué importante, a veces no le damos importancia a la música. A veces no le damos importancia a la alabanza. Tenemos un problemón. Vamos a alabar a Dios. Eso es lo que está diciendo. Sí, el problema está, pero antes que nada, vamos a alabar a Dios. Tráiganme, dice el profeta, el hombre de Dios, dice, tráiganme un músico. Y mientras el músico tañía el arpa, la mano del Señor vino sobre Eliseo. ¿Sabe por qué? Porque Dios habita en medio de la alabanza, no en medio de la quejabanza. ¡Ay! No. En medio de la alabanza al Padre, ¿sí? Y dice así el Señor. Ya viene la palabra de Dios de parte del profeta, ¿no? Así dice el Señor: abran zanjas por todo el valle, pues aunque no vean viento ni lluvia, dice el Señor, este valle se llenará de agua, de modo que podrán beber ustedes y todos sus animales. Estamos hablando que estamos en un desierto, Usted imagínese el calorcito que hace acá, y esto no es un desierto. Imagínese lo que es aquello. Dice, pero si no, yo creo que no ni sabían lo que era la lluvia. No llueve en un desierto, no llueve. Dice, ustedes abran zanjas, pues aunque no vean viento ni lluvia, dice el Señor. ¿Sabe qué significa? Situación crítica. Alabemos a Dios y luego movámonos por fe. Abran zanjas porque va a llover. No corre ni una brisa, no hay una nube. Ustedes abran zanjas. Y mire lo que dice el versículo 18 y apúnteselo acá. Mire, dice, este valle se llenará de agua, el versículo 17, de modo que podrán beber ustedes y todos sus animales. Versículo 18, esto que va a suceder, esto que va a venir agua, esto es poca cosa para el Señor. En otra versión dice, esto es una cosita liviana para Dios. Para vos es un mundo. Para vos es una crisis que no tiene solución. Pero eso que estás viviendo, para Dios no es nada. Te lo puede dar hoy mismo. Lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Esto es poca cosa. Esto es una cosa ligera. Y
sigue diciendo, no solamente te voy a mandar el agua, no solamente te voy a sacar de esta situación que te metiste vos, sino que te voy a entregar a Moab en manos de ustedes. Qué grande y qué bueno que es Dios. Y qué importante, me encanta leer esta palabra. Para los ojos naturales, para las fuerzas que podamos tener para salir de esta situación, sea la cual sea, nosotros estamos súper limitados. Pero eso que nos limita, dice la Biblia, que eso es poca cosa. Los que levantaron la mano al principio cuando pregunté, eso que te está pasando en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, esto es lo que le está pasando al país, revertirlo, para Dios es poca cosa. Solamente que necesita alguien que crea, alguien que se mantenga fiel a la palabra de Dios, alguien que gane el respeto del cielo y que le diga, vamos a alabar primeramente, traigan un músico y vamos a movernos por fe. Aunque no lo veamos, vamos a movernos por fe, porque esto que necesitas es poca cosa para el Señor. Esta historia termina de esta manera. Versículo 20. A la mañana siguiente, y escúcheme, a la mañana siguiente, a la hora de la ofrenda, ¿escuchó? ¿Escuchó? ¿Escuchó o no escuchó? A la mañana siguiente, no en cualquier momento, a la hora de demostrar generosidad, a la hora de la ofrenda, el área, dice, toda el área se inundó con el agua que venía de la región de Edom. Mire, por la fe de uno, por la fe de uno, por la decisión de uno, aún los otros, los indiferentes y los que se equivocaron, los inmaduros, recibieron bendición y fueron salvados. Mire, yo no sé cuál es su situación, pero yo sé que en esta casa hay hombres y mujeres de fe. Y yo no sé si estás pasando una situación extrema, pero lo que sí sé, que aquí hay gente que se ha ganado el respeto de Dios. Y que simplemente para Dios lo que te está pasando es poca cosa. Termino diciéndote, hay dos fuentes de sabiduría. La del hombre, y estamos hablando de lo natural, la experiencia, lo que puede haber adquirido según su conocimiento, y la sabiduría que viene del cielo, de parte de Dios. Para vencer situaciones límites, situaciones difíciles, no lo vamos a hacer con nuestro conocimiento o con nuestra sabiduría racional. Lo vamos a hacer con la sabiduría que viene de lo alto. Pero para eso tenemos que estar alineados con Dios. ¿Por qué quise compartir, iglesia, esta palabra con vosotros? Porque, como dijimos, los tiempos no van a mejorar. Y hoy comenzamos una nueva etapa, entramos en otro año de vida. Por eso no podemos equivocarnos y olvidarnos de cómo se deben hacer las cosas, poniendo la confianza en Dios, ganándose el respeto del cielo, guardando las ordenanzas y el ejemplo de nuestros padres. Si tenías padres cristianos, acordate. Si eres padre, acordate lo que están mirando tus hijos. En un momento, Dios, pues, mire, por eso es tan importante la función de la iglesia. Porque gracias al respeto que se gana una iglesia relevante, aún los que no entran, la misericordia de Dios los va a tocar. Tu barrio va a cambiar gracias a ti. Tu familia va a cambiar gracias a ti, que estás buscando el rostro de Dios. Aleluya. Yo quiero invitarles. Yo quiero hacer un llamado esta noche. Yo no sé si usted está recibiendo y entendiendo esta palabra, pero si yo quiero orar por aquellos que están pasando situaciones límites, difíciles. Yo quiero orar en mi vida
En 14 años, casi 15 años en España, he pasado situaciones tremendas. En el norte de África he pasado situaciones tremendas. Pero todas esas cosas tremendas fueron suplidas, porque son poca cosa para Dios. Yo quiero orar para desatar lo mismo sobre tu vida. Si estás pasando una situación difícil, ponte en pie allí donde estás, porque vamos a orar para que se desate algo poderoso en tu vida. Aleluya. Para que el favor del cielo esté sobre tu vida. Tengo Aleluya. hambre de ti. Aleluya. Transforma